29. El internet no me escuchan bien, ¿no? Creo que el internet es un poco lento. A ver. Sí, hoy día estamos jueves 29 de octubre y estamos en el curso de personal para segundo grado de primaria y continuamos con el Tahuantinsuyo, ¿no? Ya habíamos dicho que el tema del Tahuantinsuyo era bastante amplio. Vamos a acabarlo hoy día para que nuestra próxima semana tengamos una evaluación sobre todo lo que hemos estudiado del Tahuantinsuyo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Ok, sí me escuchan, pero está yendo un poco en diferido. A ver, voy a internet. Mejor pon el chau. Miss, ¿por qué acá dice clases sociales? Pueblo, nobleza, inca. Ahora sí me escuchan. No, no los veo yo. Ahora sí ya las veo. A Benjamín lo veo congelado por rato. ¿Qué? Bueno, No estoy congelado. voy a tratar de avanzar nuestra clase para cerrar el Tahuantinsuyo y yo solamente les pido que presten mucha atención. Como lo dice el título, a ver, Kiara, ¿qué cosa dice el título en la parte superior de la diapositiva, hija? ¿Qué dice? Clases sociales. Clases sociales. Benjamín, ¿qué crees que significa esto? Clases sociales en el Tahuantinsuyo. ¿De qué vamos a hablar? Una buena organización social. ¿A qué se refiere con organización social? ¿Qué es una organización social? Porque se organizan en las sociedades. La sociedad tahuantinsuya, ¿no?, se organizó de una manera, se agrupó. ¿Ok? Ashley, ¿me estás escuchando, Ashley? Ya. Guardamos silencio y escuchamos, ¿no? Hoy día vamos a ver cómo es que la población del Tahuantinsuyo, que ya sabemos que era grande, ¿no?, que era extenso, tiene casi cuatro regiones, eran 4 regiones, imagínense lo grande que era, por lo tanto también tenía una población grande. ¿Cómo se organizó esa sociedad? Bueno, se organizó en 3 clases sociales, porque el Tahuantinsuyo tuvo una diferencia social marcada. ¿Quiénes eran el grupo de personas considerados de la más alta clase social? Aquellos que están aquí arriba de la cúspide. Equipo. No. Los funcionarios, ahorita les voy a decir dónde estaban, el Quipucamayot, el Curaca, dónde estaban. Pero ¿quién está acá arriba de nuestra pirámide? El Inca. El poderoso, el todopoderoso. Por lo tanto, este todopoderoso, ¿no?, considerado hijo del sol, este Inca era el que lideraba esta organización social. Después de él estaba su familia. Mire, va. El Inca, ¿no?, era la máxima autoridad y la más alta clase social. La más alta clase social.
Debajo de él venía otro grupo. ¿Quiénes venían? ¿Qué otro grupo social venía? Su familia. La nobleza. ¿Quiénes estaban aquí en la nobleza, Ashley? La nobleza. ¿Quiénes estarían integrando la nobleza? ¿A quiénes se les consideraba parte de la nobleza inca? ¿A quiénes creen? La familia del Inca. Muy bien, Benjamín, muy La bien. familia del Inca. La familia. Y los hijos y la conda. Muy La bien. colla, la colla. La colla. Ashley, ¿quién era la colla, Ashley? Ashley, ¿quién era la colla? La esposa del Inca. La esposa principal del Inca. Porque el Inca tenía muchas esposas. Muy bien, Mateo. El Inca tenía muchas esposas, pero tenía una que era la principal y las demás eran las secundarias. Entonces la colla estaba aquí. La colla pertenecía a la nobleza. ¿Quién más pertenecía a la nobleza? A ver. Sus hijos. Sus hijos. Sus hijos. Ahora, ¿qué hijos? Los hijos de las esposas secundarias. Tenía un montón de hijos. Muchos hijos. Tenían muchos hijos porque tenían muchas esposas. Y también estaba aquí el hijo heredero. El primero. Porque no exactamente era el primero, Mateo. El próximo Inca. El El Inca próximo Inca. Que iba a seguir con el de Inca otra capacidad, cuando pasa mejor vida. muy hábil, ¿no? Ya desde pequeño ya dejaba a relucir sus habilidades. No importa si era el hijo de una esposa secundaria. Luego más adelante cuando veamos los incas, ¿no? De repente ya en tercer grado, cuando ustedes vean los incas específicamente, cada uno de los gobiernos, van a ver cómo es que hay una pelea entre los hijos también por el poder, ¿no? Entonces, si un hijo de una esposa secundaria tenía las habilidades, las destrezas, a él lo escogían de heredero. A veces no era el hijo de la colla. A veces no era el hijo de la esposa principal. A veces no. Entonces, en la nobleza estaba, sí, justamente la colla, las esposas secundarias, los hijos, el hijo heredero, que también se llama auqui, y los hijos, los demás hijos, ¿no? Que no iban a ser herederos, pero eran hijos de las esposas secundarias. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces, finalmente, antes de detallar, porque hemos hecho ahorita un resumen, ustedes han hecho un resumen de esto, pero yo tengo que explicar cada una de las clases sociales del imperio. Finalmente, ¿quién está? Mateo, ¿quién está abajo? El pueblo. ¿Cuál era la última clase social? Los que no eran importantes, ¿no? El pueblo. Estaban los ayos, los demás. Otras familias. ¿Ok? Vamos a ver entonces cada uno de estas clases sociales. Cuando ustedes les pregunten entonces cuántas clases sociales hubo en el Tahuantinsuyo. 3. ¿Cuáles eran? Tres. El Inca, El Inca. la nobleza y el pueblo. Pueblo. Ajá. Ok, Ashley. Inca, nobleza, pueblo. A ver, no sé qué estás comiendo, Ashley, pero hace un momento le pedí a Benjamín que dejara de comer porque no se puede comer y atender a la clase. Entonces, dejamos claro que en el Tahuantinsuyo habían 3 clases sociales, 3 grupos sociales. El Inca, la nobleza y el pueblo. Vamos a estudiar cada uno. Aquí está. Tenemos al Inca, ¿no? Y ya lo conocemos, ¿no? Ya por ahí nos ha mencionado algo Benjamín, ¿no? Y justamente Benjamín, vamos a leer qué características sociales tenía el Inca. ¿Por qué se considera la élite social al Inca? Léelo, Benjamín. Léelo.
porque es la máxima autoridad política y religiosa. Considerando hijo del dios Sol. Considerado hijo del dios Sol. ¿Sigue? Organizaba a la población para obtener recursos y realizar obras públicas. Ya sabemos que Era construyentes, caminos, ¿no? Sigue, mi amor. Era el intermediario. ¿Qué? Vuelve a leer. Intermediario. Lo que pasa es que acá me he comido yo la T. Me he comido yo la T. No es error de él. Bueno, Intermediario. era el intermediario entre los dioses y hombres. Expandía los territorios a través de guerras o alianzas. Exactamente, ¿no? Entonces, todo esto ya lo sabíamos del Inca, ¿cierto? Ya sabíamos que es el hijo del sol, ya sabemos que es el intermediario entre los hombres y los dioses, ¿no? Porque era hijo del dios, ¿cierto? A ver, Grecia, buenas tardes, has entrado tarde, ¿no? No tienes el polo, hija mía, estás moviendo la cámara, no estás sentada de frente. Si hay algún adulto cerca escuchándome, le pido que me ayude a tomar la postura adecuada para que Brescia atienda la clase correctamente. Gracias. Ya lo sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que el Inca pues tenía estas características, estas funciones, estos cargos, ¿no? Era aquel que dirigía, era el hijo de Dios, era aquel que se encargó de expandir el imperio, o sea, era un hombre muy importante. Por lo tanto, tenía que pertenecer a una clase especial. Es lo que nos quieren decir, ¿cierto? Entonces, el Inca, por estas características, es considerado la más alta clase social del Tahuantinsuyo. Vamos a pasar ahora a la segunda clase social, que es la nobleza. Y la nobleza. Vamos a pasar a ver la nobleza. Yo leo. Ahora sí le pedimos a Brescia que nos ayude a leer este mapa conceptual hermoso. Miren, acá hay un mapa conceptual, ya ustedes están aprendiendo a hacer mapas conceptuales, así que vamos a leer el mapa conceptual sobre la nobleza, Brescia. La nobleza es la segunda clase social del Tahuantinsuyo, pero estaba dividida. A ver, cuéntanos, Brescia. Van a venir a preguntar. La nobleza. Ya, mi amor. La nobleza de sangre. La nobleza de privilegio. Ajá. Brescia, ¿a quién ves en la nobleza de sangre? Hay una imagen. ¿A quién ves? ¿Quiénes están ahí? Me está pidiendo la sala, acá. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, sí te escuché. Ya, responde mi hija. Fuerza. Yo le digo. No, dímela. No. Creo que Brescia no está en un lugar. Puedo responder. No hay Estoy en la casa de un... ¿Puedo hablar? Estoy en la casa. La nobleza de sangre es la nobleza que es de su familia. Mis, ¿Qué pasa contigo? Yo le digo, va a salir de él. los hijos del Inca. En la nobleza de sangre estaban los hijos del Inca. Ajá, muy bien. ¿Quién más? La nobleza de privilegio son los... La Coya.
La Colla. El chismón, señor. Familiares. Kiara es la que está hablando, ¿no? Kiara, ¿no? Claro, vemos ahí dos imágenes claras. Habían dos clases de nobleza. La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, ¿cierto? La nobleza de sangre justamente se llama de sangre porque estaban los parientes del Inca, como bien lo ha dicho Benjamín. Por eso es que se llama nobleza de sangre, porque estaban los parientes del Inca, ¿no? Estaba su hijo heredero, el Auqui, los otros hijos secundarios, ¿no? Las esposas secundarias también, estaba la Colla. Miren, aquí están, ¿ven? Aquí les puse yo un dibujo, a ver, vamos a ver si lo ven mejor. Voy a cambiar de pantalla para que lo vean mejor. Aquí creo que voy a subir un poco más la imagen para que lo vean. A ver, ahí lo ven mejor, ¿ya? A ver. Ya. ¿No? Ahí lo ven un poco mejor, estaba más abajo, ¿no? Decimos entonces que la nobleza de sangre justamente estaban los parientes cercanos del Inca. Y no solamente ellos, también de los parientes cercanos, salían los cargos como los curacas, salían cargos como sacerdotes, salían los más altos cargos. Claro, porque el Inca no iba a confiar un cargo tan importante a cualquier persona. Tenía que elegir un pariente. Un pariente. Entonces, de esta nobleza de sangre salían, cuando ya eran adultos, ¿no? Los cargos de curacas o de equipo camayot también, o de militares. Yo creo que con sus hijos del Inca tenían que ser como ellos de la nobleza del privilegio. No, los hijos del Inca siempre van a pertenecer a la nobleza de sangre. Por eso es que son parientes del Inca. ¿Ok? Ahora vamos por otro lado. Vamos a conocer a la otra nobleza. Nobleza de privilegio. ¿Quién sabe qué significa la palabra privilegio? Los favoritos. Beneficio. Los favoritos. ¿Tiene beneficio? Ajá, buenas palabras. Muy bien, Benjamín, muy bien, Kiara, ¿no? Se le llama privilegio a aquel que tiene como que, ay, tú tienes privilegio por ser el hijo de la profesora, tienes corona, ¿no? Tienen beneficios. A veces piensan eso, ¿cierto? A veces piensan, Solo ¿no? porque eres la directora, el hijo de la directora. Ajá, ¿no? A veces las personas piensan eso, ¿cierto? Entonces, privilegio significa eso. Favoritismo, beneficio, ¿no? Entonces, la nobleza de privilegio eran justamente las personas que habían destacado, por ejemplo, ¿no? De repente había un muchacho del pueblo que veían que era fuerte, grande, rudo, valiente y que peleaba muy bien en la guerra. Entonces, ¿qué hacía el Inca? El Inca lo miraba y decía, ese muchacho está bueno para que pertenezca a nuestros mejores militares. Así que por sus capacidades lo escogían del pueblo, lo sacaban del pueblo y le daban un cargo importante. Y este personaje que había sido del pueblo pasaba a ser parte de la nobleza de privilegio. O sea, era aquel que no era pariente del Inca, pero por sus habilidades, por sus destrezas destacadas, el Inca lo había encomendado a un cargo importante y lo había hecho parte de la nobleza de privilegio. ¿Ok? ¿Quiénes son parte de la nobleza de privilegio? Pues algunos... El quipu. ¿no? Claro, podría ser también un El quipu quipu camayo. camayo. Exactamente. Y ahí le enseñaban ya, ¿no?, las habilidades que tenía que aprender para poder ser una autoridad, ¿no?, en el imperio. Vamos a especificar las características de cada uno. Tenemos, por un lado, la nobleza de sangre. Ayúdame, Mateo. ¿Qué características tenía
un grupo perteneciente o el grupo de la nobleza de sangre? Cada inca formaba su familia real o panaca. Panaca, así se llama. La familia del inca se llama panaca. Lo integraban la colla, esposas, secundarias, hijos y descendientes del inca. Ya lo sabemos, ¿cierto? Siguiente. De esta nobleza se elegía al Aiki. Auqui. ¿Quién era el Auqui? Auqui. ¿Quién era el Auqui? ¿El chismoso? No, ¿quién era el Auqui? El hijo. El hijo heredero, porque el Inca tenía muchos hijos, Benjamín. Pero era el elegido, el heredero, el que iba a continuar con el cargo de Inca cuando el Inca muriera, ¿no? El próximo Inca. El que se iba a volver Inca cuando el Inca se muera. Exactamente. A ese hijo heredero se le llamaba Auqui. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más formaba parte de la nobleza de sangre? Sucedor o sucesor. Ajá. Del trono. Ajá. Los llamaban orejones. Orejones. A ver quién se dio cuenta. Miren. Miren la figura. Miren los aretes que tienen los incas varones. Sí, tienen aretes acá, así, tan grandes que tenían orejas de elefante. De oro, ¿ah? Por eso. Eran de oro los aretes, ¿ah? De verdad, ahora de verdad. Eran de oro. Imagínense cuánto pesaban. Eran de oro. Sí, entonces, tú podías Con razón se extinguieron. Tú podías reconocer que alguien era de la nobleza de sangre porque llevaba esos aretes grandotes, ¿no? Les llamaban orejones a la nobleza de sangre también, porque sus orejas pues eran grandes con el peso del arete de oro. ¿Qué más, Mateo? ¿Qué más sabemos de la nobleza de sangre? Poseían gran poder político. Claro, ¿no? Acuérdense que, ¿por qué la nobleza de sangre tenía poder político? Porque de aquí salían, ¿qué? Del Inca, eran del Inca. Ya, porque eran parientes del Inca. ¿Y por qué más? ¿Quiénes salían de aquí? Porque después cuando el Inca muera... Que se murió Pico porque Salía el heredero, y no solamente los próximos incas. Ya, pero también salían los curacas, también salían militares, también salían sacerdotes, que eran los más altos cargos del imperio. Entonces el Inca pues les daba a su familia esa oportunidad para que sean, ¿no?, los que alcanzaran estos cargos, ¿ok? De esta clase social salían altos funcionarios, generales, gobernadores, sacerdotes. Ajá, ya ahí me he confundido, he puesto calce y es clase, ¿no? Ya la profesora ha estado con el ojo que se le cerraba ayer. Seguimos entonces, vamos a hablar ahora de la nobleza de privilegio. Ashley, lee, ¿quiénes formaban parte de la nobleza de privilegio? Estamos acá. Ashley, estoy esperando que leas. No lo lleves lejos, que estoy con ese internet. Sigue. An. No. No. ¿Ya de con la O? De con la O. Ascendido. Ascendido. Habían ascendido. Del. ¿Ya con la U? U. Glo. A. La. Ca. Co. Con. Di. Qui. Sí. I. Sí. O. Condición. Condición. De. No. No.
Les. nobles, pos, por, cha, ¿Qué cha? Dime cha. cho, ¿Qué letra es esta? Esta es muda, Sí. claramente, esta es muda. Muy bien. de, Ver. 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 No la ve. A ver. de, La C con la. te, ¿Ves? ta, Ajá. La C con la. ca, La D con la. do, Destacado. den, en la n, la, Al. Al. bu, Ajá. Muy bien. na, Una. la, dos, Borro. bor, La B. Muy bien, Ashley. ¿No? Entonces, ¿quiénes eran la nobleza de privilegio? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Son aquellos que pertenecían al pueblo, pero como destacaron por sus habilidades, por sus esfuerzos, por su inteligencia, es que el Inca los observó y los sacó del pueblo y les dio un cargo importante. Dice, Y los hizo parte de la nobleza por de haber privilegio. destacado. pero ellos le hicieron caso. Claro, ¿quién no quería pertenecer a la nobleza del Inca? Claro, imagínate tú, Ashley, que te dicen, ajá, tan pequeñita y lee muy bien, vamos a pasarla a 4º grado de primaria. ¿No quisieras que pases a 4º grado de primaria rápido? Sí, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo hacía el Inca, ¿no? El Inca observaba, pues, quiénes eran las personas más destacadas. Y eso pasa siempre, hijos. Siempre pasa cuando tú eres un profesional, cuando tú eres un buen alumno, cuando eres un buen hijo, las otras personas te observan. No sé cuándo a un alumno lo pasan a otro nivel de grado, cuando sabe más. Claro, cuando sabe más. Ajá, muy bien, ya. Eso sí, el Inca, ¿no? Ellos eran los que formaban la nobleza de privilegio, aquellas personas del pueblo que habían destacado. Muy bien, ahora pasamos a la tercera clase social y la última. A ver, ¿cuál era la última clase social, ¡El Inca? pueblo! ¿A qué le importa? El pueblo. Ahora, ¿cómo estaba dividido el pueblo? Porque el pueblo también estaba dividido, ¿ah? Vamos a ver quiénes están aquí. La última yo puedo leer. A ver, ¿quién habló? ¿Kiara? ¿Ashley? Sí, Ya. A ver, Kiara, Clara. léete este mapa conceptual sobre el pueblo. ¿Qué dice? El pueblo Aturunas, Mitimaes, Yanaconas. ¿Qué nos querrá decir este mapa conceptual? Kiara, ¿qué crees que nos quiere decir? ¿Estaba dividido el pueblo? Ajá, no es cierto. En el pueblo en sí se dividía en 3 grupos. Por un lado tenemos a los Hatun Runas, por otro lado teníamos a los Mitimaes y por otro lado los Yanaconas. Vamos a ver quiénes eran los Hatun Runas, quiénes eran los Mitimaes y quiénes eran los Yanaconas, que formaban todo lo que era el pueblo. Los Hatun Runas, a ver, sí, ahí está leyendo Ashley, ¿no? Los Hatun Runas eran aquellos campesinos. Los campesinos que vivían en Ayllus. ¿Sí? Los Hatun Runas eran aquellos campesinos que trabajaban en la tierra, que vivían en su ayllu, que hacían la mita. ¿Se acuerdan de la mita? La minca, el trabajo colectivo, el trabajo para el Inca. El trabajo, ¿no?, para medir. El Aini, ¿no? El Aini era aquel trabajo cooperativo, ¿no? Amigo. Hoy día por ti, mañana por mí, ¿no? El Aini. Entonces, los Hatun Runas eran aquellos pobladores, ¿no? Campesinos que vivían en las Ayllus. Ellos eran los Hatun Runas, comunes y corrientes, que obedecían al Inca, que trabajaban para el Inca. ¿Quiénes serían los Mitimaes?
A ver, ¿quién tiene una idea? Suena muy extraño. De militar. No, no eran los militares. No. Acuérdate que ese es el pueblo. Los militares están dentro de la nobleza de privilegio. Eran... No. Lo que sembraban. Los que sembraban eran los jatunrunas. Lo que arreglaban las cosas de la familia. Los que arreglaban las cosas de la familia. Un poquito cerca. A ver, yo les explico. En los mitimaes habían también dos grupos. Habían campesinos que sobresalían, ¿ya? Pero que no llegaban a ser parte de la nobleza, sino que sabían tanto de lo que era cosechar, por ejemplo, ¿no? De lo que era cultivar, que agarraran y decía el Inca, bueno, usted señora que sabe cultivar muy bien maíz, se va a ir hasta el Contisuyo, allá les va a enseñar cómo usted siembra maíz, por favor. Y la señora iba, usted va a ser parte del mitimay de privilegio. O sea, era gente que no dejaba de ser pueblo, ojo, no dejaba de ser pueblo, pero tenía cierto... Los maestros enseñaban. Eran los que enseñaban las cosas, los quehaceres de la vida cotidiana. Eso eran los O mitimaes. sea, los jaturunes son los que sembraban y los mitimanes son los que ofrecen trabajo a otras personas. Los que enseñaban a trabajar. Y a veces el Inca les decía, ¿no? A ver, ustedes que son los que más saben cultivar, se van hasta el Contisuyo, hasta el Collasuyo, para que enseñen a esos pueblos lejanos. O sea, eran gente del pueblo que sabía manejar mejor los quehaceres cotidianos, que era la construcción de casas, de repente la construcción de caminos, algún cultivo, ¿ok? Entonces, como eran más hábiles que los demás, pues formaban parte de los mitimaes de privilegio. Pero habían otros mitimaes. Habían otros mitimaes, porque habían dos tipos de mitimaes. Ahorita les voy a mostrar. Sí. Estos son los jatunrunas, ¿no? ¿Los ven a los jatunrunas? ¿No lo habíamos visto en el video? No. Espera, Los jatunrunas son aquellos campesinos comunes y corrientes que se dedican a cultivar las tierras, ¿no? Para el Inca, ¿ok? Dedicados a la agricultura, a la ganadería, a hacer artesanía también, obras públicas, y son aquellos que pagaban, ¿no? Trabajaban la tierra del Inca, ¿cierto? Pobla. Sí. Muy bien, población, ma. Yo. Mayo. Di. Ca. Muy bien. La población mayoritaria. ¿Qué significa población mayoritaria? Que la mayoría, ¿no? La mayor población era campesina. Pues. Cantidad de personas. Mucha cantidad de personas, exactamente. Y aquí están los mitimaes, ¿no? A ver si Benjamín me ayuda. Aquí están los mitimaes. Benjamín, léete los mitimaes de privilegio, por favor. Son pobladores enviados para colonizar nuevos territorios y conquistarlos. No. Para colonizar nuevos territorios Hay mitimaes de castigo y... Un momento, voy a explicar esa parte, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el Inca se dedicaba a la guerra? También se dedicaba a la guerra. Y cuando sometía, cuando ganaba sobre un pueblo, los llevaba a los pueblos y se agarraba a su tierra. Sí, porque ¿no? ya había vencido ya había vencido. Entonces, a ese pueblo que lo había vencido, tenía que enseñarle
¿no? Las actividades del Tahuantinsuyo, porque no lo sabían, porque era un pueblo extraño. Entonces, ¿cómo les enseñaba? Pues los enviaba al Mitimay de privilegio. Ustedes les van a enseñar los principios incas, ustedes les van a enseñar a cultivar, ustedes les van a enseñar a hacer el aini, la mita, la minca. Para eso les servía a los Mitimay de privilegio, para enseñar a los demás del pueblo a las actividades cotidianas del imperio, las actividades diarias del imperio. ¿Ok? Para eso era la función de los Mitimay de privilegio. Ojo, los Mitimay de privilegio siguen siendo parte del pueblo, no son de la nobleza. Muy bien, por eso es que dice, ¿no? Colonizar nuevos territorios conquistados. Yo quiero leer eso. Ahora viene Mateo con el Mitimay de castigo. Ahí está. En toda convivencia, hijos, existe un castigo. Existen normas. Hay que ir sobre la línea. Pero si tú te sales de la línea, del camino, de la norma, ¿qué pasa? Hay una sanción. Le castigan. Ajá. El imperio inca se mantuvo por tanto tiempo. Ellos son rebeldes. Claro. Vamos a leer vamos Mateo. Vamos a escuchar a Mateo. ¿Qué es esto? Si han atracado a esta gente porque parece esto lo que está acá. Están yéndose a otro lugar porque los han sometido, ¿no? Les han ganado los incas. Entonces los pueblos que han sido conquistados tienen que obedecer a los incas, a donde tenían que llevarlos, que tenían Lo que están arriba. ¿no? Todos son los pueblos Así que que algunos están escapando y están haciendo otro agujero. No. Ellos son los que han vencido. Los que están con sus flechas arriba, con sus mazos arriba, son los incas que han vencido. Y los que están con las manos atrás atadas son los pueblos que han sometido, los derrotados, ya que los están llevando a hacer algún trabajo, ¿no? Bien. A ver, Mateo, léete los Mitimay de castigo. Los Mitimay rebeldes eran pobladores desterrados de su lugar de origen. Ajá. Aquellos rebeldes que no hacían caso, que eran flojos, que eran ociosos o que robaban, los castigaban. ¿Cómo los castigaban? Pues los sacaban del imperio. Lejos, váyase lejos a pasar hambre, a pasar frío, ¿no? A que busque su propio alimento, a que sobreviva solo. Lejos de su familia. Sí. Alguna vez se los he comentado yo, ¿se acuerdan? Clases anteriores yo les he comentado que el Inca era muy estricto. Entonces castigaba también, así como daba, castigaba. Entonces el Inca pues tenía los Mitimays de castigo, aquellos pobladores rebeldes que fueron alejados de su ayllu, de su familia, por algún hecho que habían cometido. Finalmente tenemos a los yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Los sembradores. No, los sembradores eran los jatunrunas, ¿ah? Cuidado, los campesinos eran los jatunrunas. Es que todavía no sabía. A ver, le voy a pedir a Brescia que me lea los yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Eran del pueblo también, pero ¿quiénes eran? Mis yanaconas, si le quitas la Y, diría anacondas. Anaconas. Ya, vamos a escuchar a Brescia. Mi mamá ya de paso colocó una galleta en más, ya la primera galleta está repartida, ¿no? Su condición de Escucha, oye. Hay un punto arriba, Brescia. sirvientes todos. Su condición de sirvientes era heredada a sus hijos. Brescia, ¿qué crees que significa
sirvientes perpetuos. La palabra perpetuo. Sí, Solo porque este de Grecia, acá, solo Grecia. el dedito acá, estás intentando que tienes que hacer tú acá. ¿Me entiendes? Dice que las Lees personas eran esto, sirvientes perpetuos. por eso me pregunto. Significa perpetuo. Igual que acá, ¿no? Lees esto para que puedas resolver esto de acá. ¿Sí? hablar? Y esto de acá. Porque lo tengo acá, ¿ya? Y el libro. Pensando Grecia. Venga. ¿Ya? Lo de hoy, de acá te lo entrego, ¿ya? Porque tengo que ir a... Los sirvientes. No. Te pregunto, ¿qué significa la palabra perpetuo? Dicen que los yanaconas eran los sirvientes perpetuos. ¿Qué significa la palabra perpetuo? Que siempre está vigente. Que siempre está vigente. Claro, eran para siempre. Eran sirvientes eternos, ¿cierto? Se moría y su hijo seguía siendo sirviente del Inca. Esos ¿La vida? yanaconas. Los yanaconas eran, es más, algunos historiadores han mencionado que los yanaconas eran esclavos del Inca, ¿no? Eran aquellos que no tenían ni voz ni voto, no tenían derecho, ¿no? Y solamente trabajaban cabeza gacha. Ahora, ¿quiénes se convertían en sirvientes? ¿Quiénes? Como si no importara. Como si no importara, ¿no? ¿Quiénes se convertían en sirvientes, en yanaconas? Aquellos que se portaban muy mal podían ser convertidos en yanaconas, o también aquellos derrotados, aquellos enemigos que les perdonaban la vida, no les cortaban la cabeza, no, pero le decían, ya, ¿quiere vivir? Ya, vas a vivir como sirviente, como yanacona. Eran los derrotados, los heridos de guerra. Ellos eran los yanaconas. Entonces aquí cerramos la parte de las clases sociales. Pregunta. Ya, pregunta. Me alzan la mano. No me... Pregunta, signo de interrogación. A ver. Ashley, contigo empiezo. Ashley, ¿cuántas clases sociales hubo en el Tahuantinsuyo? Más silencio. Este celular. Tres. Ashley, 3. ¿cuáles eran, Ashley? Ya deja, está en la cámara prendida. Incas. ¿Qué venía? ¿Qué venía? Gobernantes. ¿Qué? Gobernantes. Pueblo. Pueblo ya. El Inca, el pueblo y te falta uno. Pueblo. ¿Cuál pueblo? No. El pueblo. Ya, el pueblo está bien. El Inca está bien. Pero te falta... No, Ashley dijo gobernantes, pueblo. No, gobernantes no es, así no se llama la clase social. No. No es gobernantes. Gobernesa. La Nobleza quería. nobleza. La nobleza. Está buena esa gobernesa. La nobleza, mi amor. Muy bien. ¿No es cierto? Teníamos entonces el Inca, la nobleza y el pueblo. Muy bien. Benjamín, pregunta para ti. Yo iba a decir no verdeza. ¿Quién era la más alta clase social? El Inca, obvio. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué es considerado la más alta clase social del imperio? ¿Por qué, Benjamín? Porque era el hijo del dios Sol. Exactamente. ¿Por qué más? También porque era él tenía gran habilidad religiosa entre los dioses y hombres. Ya, muy bien, la idea la tiene. Y conquistaba muchas tierras a través de guerra y alianzas. Muy bien, ¿no? Extendió el imperio. Excelente, Benjamín. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo del Inca? Ay, No. Vamos a pasar entonces al segundo grupo social, que era la nobleza. Kiara,
Kiara, ¿quiénes formaban parte de la nobleza? Los hijos del Inca. Ajá, habían dos tipos de nobleza, Kiara. ¿Cuáles eran? La nobleza de Sangre y la nobleza. Kiara. Estamos en Kiara. Ya, no se emocionen, hay que respetar los turnos. Kiara, la nobleza de Sangre. sangre. ¿Quiénes estaban en la nobleza de sangre, hija? Los hijos del Inca. Los hijos, la esposa, los parientes, ¿cierto? Kiara, ¿quiénes La Coya. La Coya, muy bien. Ella, Kiara está, pero impregnada con la Coya. A ver, Kiara, ¿qué cargos salían de aquí, de los parientes del Inca? Los sacerdotes. ¿Quién más? Ah, Muy bien, los sacerdotes eran parientes del Inca. ¿Quién más? Había otro cargo importante. Yo sé. A ver, Kiara. no me acuerdo. Ya, muy bien, mi amor, muy bien. Mateo, a ver, ayúdala. El equipo. El Quipucamayó, sí, podía ser pariente del Inca. Y los militares. Los militares eran también, los altos militares salían de esta nobleza de sangre. Kiara, contigo para terminar. ¿Cuál era la otra nobleza? La nobleza de... A ver, Nobleza de Jerónimo. ¿de Jerónimo? Que diga, ¿Qué? que diga Imperio. Estás combinando el plan lector con personal social. ¿Ya ves, Kiara? Privilegio. No, la nobleza de privilegio, amor. Nobleza de privilegio, ¿no? Acuérdense de esa palabrita que significa favoritismo, beneficio, ¿ya? ¿Quiénes estaban acá? A ver, me explica Ashley, a ver. Ashley, ¿quiénes estaban en la nobleza de privilegio? ¿Eran parientes del Inca o no? Sí. No, la nobleza de privilegio ya no eran parientes incas. ¿Quiénes eran? A ver, Mateo, ¿quiénes eran la nobleza de privilegio? Eran el sacerdote, el militar y tenían como oro en su cabeza. Ya, eran funcionarios, ellos sí eran funcionarios, ya podían ser curacas, sacerdotes, militares, los quipucamayot, ¿ok? Eran los funcionarios que trabajaban con el Inca, pero que no eran parientes del Inca. Era gente del pueblo que había Descalificado. no, Cerrado. destacado, ¿cierto, Benjamín? Destacado, ¿ok? Esa era la nobleza de privilegio. Muy bien, ahora me explica, Brescia, ¿estás ahí, Brescia? El pueblo, Brescia, la última clase social, el pueblo estaba dividido en 3 pequeños grupos. ¿Cuáles eran? Los demás silencio porque tenemos que respetar los turnos. Tengo que leer. A ver, Brescia, presta atención, por favor. Brescia, la pregunta fue, el pueblo estaba conformado por 3 pequeños grupos. ¿Quiénes eran estos 3 pequeños grupos? ¿Cómo se llamaban? Miss, tengo que leer o... Ay, no, espérate. ¿Ya, Brescia? Ya, dile. Yo le digo. Ay, ¿por qué tú? Sí, Amayuca, Amasuya y Amaqueya. No, yo no estoy hablando de eso. Yo todavía no he hablado de eso. La pregunta fue, por tercera vez, la pregunta.
El pueblo, levánteme la mano quien tiene la respuesta. El pueblo está formado por 3 pequeños grupos. Ashley, ¿cuáles eran los 3 pequeños grupos? No sabe. Ya. Kiara. A ver, Kiara, tú ayúdala. Yo tampoco sé. ¿Cuáles eran los 3 grupos que formaban el pueblo? Amayuya. No seas mentiroso. Amasúa. Lo acabamos de hacer. ¿Cómo que no saben? Amayucas, Timimayas y... era Amayucas, no. Mitimayas. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Yo mencioné que el pueblo estaba formado por Hatun Runa, Mitimaes y Jatunucas, Mitimaes y Yanaconas. Runas, Mitimaes y Yanaconas. Cuando yo pregunte en el examen de la próxima semana, el próximo jueves hay una prueba sobre todo Tahuantinsuyo, todo lo que hemos visto, origen, extensión, organización social, organización política, organización económica, todo lo que hemos visto hasta ahorita. Viene el examen. Entonces, cuando yo pregunté, el pueblo está formado por 3 grupos. Yo no voy a mirar. Hatunrunas, Mitimais y Yanaconas. Seguimos. La última parte de la clase hoy vamos a hablar sobre la moral y la educación inca. Por favor, Mateo, léete y escuchen todos qué cosa es la moral. La moral es el conjunto de reglas que nos permiten decidir entre lo que está bien y está mal. Ajá. La moral es el conjunto de reglas, el conjunto de principios que nos permiten decidir sobre lo que está bien y lo que está mal. Sí. Entonces nosotros somos ciudadanos, ¿no?, basados en una moral, y por eso es que nosotros no andamos matando a alguien o golpeando a alguien o insultando a alguien, porque sabemos todos que eso está mal, ¿cierto? Entonces eso es la moral. Ahora, en el Tahuantinsuyo habían 3 reglas importantísimas, 3 principios importantísimos. Mateo, léete los 3 principios. Amayuya, que significa no seas mentiroso. Ajá. Amasúa, que significa no seas ladrón. Amaqueya, no seas perezoso. Exactamente. Para el Inca habían esos 3 principios, los cuales los aplicaban en su vida diaria. Amayuya, Amasúa, Amaqueya. No seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón. Y era muy fuertemente castigado. Aquella persona que le encontraban robando, le cortaban. ¿La mataban? Le cortaban la mano, ¿no? Aquella persona que mentía, le cortaban la lengua, ¿no? Aquella persona que estaba floja, durmiendo, no hacía nada, no hacía el aini, no hacía la mita, no hacía la minca, lo desterraban, lo mandaban como mitimaes de castigo. Entonces, el Inca, hemos dicho, hijos, que era una autoridad muy estricta, ¿no? Muy estricta. Y cuando las reglas se ponen, igual que en la clase, ¿no? En la clase, ¿cuáles son las reglas? Las reglas es levantar la mano, estar en un lugar sin ruido, prender tu cámara, prender tu audio. Son las reglas de la clase. No hay más. Entonces, si no lo haces, te vas de la clase. Lo mismo hacía el Inca. Si no quieres respetar los principios Amayuya, Amasúa, Amaqueya, te vas del imperio. Amayuya, Amasúa y Amaqueya son como si fueran sus idiomas. Ah, claro, muy bien, Mateo. Está en quechua, ¿no? Está en quechua, ¿no? Por eso es que dice Amayuya, Amasúa, Amaqueya. Luego ya lo han tratado de traducir y
suena: no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas perezoso. No había de otra manera, hijos. ¿Cómo es posible que el Inca pudo organizar tan grande imperio, tan enorme imperio? Tenía que poner reglas y aplicarlas. Pero será duro, porque todos, 4 regiones, wow. Claro, ya saben ustedes que el Tahuantinsuyo fue terrible. Bueno, estoy poniendo las notas de la clase de hoy, ¿no? Por la participación adecuada de cada uno de ustedes, ¿cierto? Ustedes ya saben que todos los días se pone nota y eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la siguiente ¿Qué más? diapositiva. Aquí está. Aquí es la última parte, ya estamos en la última. Sobre la educación inca. Se dice que la educación inca fue una educación clasista. ¿Qué significa clasista? La palabra clasista, ¿de qué viene? A ver, ¿a qué le suena? Elegante. Clase social, ¿no? Bueno. Clase social, exactamente es eso. A ver. Por un lado, teníamos la educación de la nobleza. Miren, aquí estaba la nobleza estudiando. Estaban los hijos del Inca, aquí estaban los parientes del Inca estudiando. Y por otro lado, estaba el pueblo. Así que había 2 clases de educación. La educación de la nobleza y la educación Miss, popular. allí estaban los... Pero en... Se te corta, Benjamín, tu internet, creo. Ahí estaban los esclavos. Miss, acá hay mitimayas de castigo. Claro, los mitimaes de castigo eran aquellos que no obedecían y los sacaban, ¿no? O los hacían trabajar rudamente, ¿no? También estaban aquí, hijo, los yanaconas, los sirvientes, ¿ok? En el pueblo. Ya aquí, sí, por este lado, la educación de la nobleza estaban los parientes. Ahora, vamos a ver quiénes estudiaban, qué estudiaban. Aquí está, la educación de la nobleza. Miren, tenemos que los parientes del Inca tenían una escuela para hombres y una escuela para mujeres. Estamos hablando de la educación de la nobleza. Estamos hablando de la educación de la nobleza. Ojo, de los parientes del Inca. Los parientes hombres eran educados en el Yachaywasi y las parientes femeninas eran educadas en el Akyawasi, especialmente las mujeres más hermosas. Las mujeres más hermosas del imperio eran llevadas a esa escuela, Akyawasi. Miss, A ver si me permites, le decían Agyas, ¿no? Eran las mujeres más hermosas y las que también servían, ¿no? Después como vírgenes del sol. ¿Quiénes son las vírgenes del sol? Aquellas mujeres que daban ofrendas a los dioses en las ceremonias Huiracocha. Miss, una cosa, tú deberías estar en el Akyawasi porque eres una mujer súper hermosa, pero mi mamá es más hermosa. Ah, muy bien, mira, estamos de acuerdo, estaríamos las dos. Ojo, el Inca, a veces nosotros hoy en día hablamos de hermosura en la parte física, pero no, la hermosura no está en la parte física. La hermosura está en la inteligencia de la mujer, en la habilidad de una mujer para salir adelante. Eso es una mujer que es guapa, es hermosa, está en todo su esplendor, es empoderada. Una mujer, ¿de qué vale que tenga ojo bonito y carita bonita y cuando se deja gritar, se deja golpear, no se defiende, no defiende a sus hijos? ¿Esa mujer vale? No. A ver, no, para mí esa mujer no vale, así tenga ojos verdes, azules, cabello amarillo, no vale. La mujer tiene que ser una mujer de carácter, una mujer que proteja a sus hijos
con toda su fuerza, una mujer que sepa cuidar a sus hijos, que sepa protegerlos y que se dé a respetar y que salga adelante siempre, que trabaje mucho. Esa es una mujer en todo su esplendor. Y una mujer en todo su esplendor es una mujer bella. Entonces, esas eran las Agyas. Las Agyas eran las mujeres más bellas del imperio y las mujeres más inteligentes porque les enseñaban a tejer, a hilar, les enseñaban Mira, ahí también está. cómo es que tenían que llevar al Inca, si algún día les tocaba un esposo Inca, eran ellas las esposas escogidas, ¿no? Así que les enseñaban ese tipo de educación, ¿ok? Mira. A ellas no les enseñaban a cultivar, no, a ellas no, ¿ok? Tenían otro tipo de educación. Y a los hombres igual, miren, ve, aquí están los parientes hombres de la nobleza en el Yachaywasi, y su maestro era el Amauta. El profesor de los parientes incas varones que estudiaba en el Yachaywasi se llamaba el Amauta. En cambio, la profesora de las Agyas se llamaba Mamacona. Así como yo sería una mamacona. Una maestra de las Agyas, la Mamacona. Entonces, a los hombres, el Amauta, ¿qué les enseñaba? El Amauta les enseñaba cómo manejar el quipu. Eso. ¿Ustedes creen que un Jaturruna sabía utilizar el quipu? No, yo creo que no. No sabía utilizar el quipu, porque no le enseñaban eso al pueblo, ¿ok? Estamos hablando de los parientes del Inca, de la nobleza. A la nobleza les enseñaban las estrategias militares, ¿no? Porque iban a ser militares. Les enseñaban cómo manejar el quipu, porque podían ser quipu camayot más adelante. Les enseñaban cómo dirigir el imperio, porque de acá iban a salir los curacas. De acá, de los parientes, salen los más altos cargos públicos. Y por lo tanto les enseñaban a eso, a dirigir, a administrar, ¿no? A liderar. Y las Agyas, bueno, ya saben ustedes que las preparaban para ser las mejores esposas del Inca. Vamos a ver qué pasa con la educación popular. La educación popular es la educación del pueblo. Así que a un campesino no les iban a enseñar a cómo utilizar el quipu. A un campesino no le iban a enseñar las estrategias militares, no. ¿Qué le enseñaban? A cultivar. ¿Qué le enseñaban? A cosechar. Le enseñaban cuestiones de la vida diaria y rudimentaria. Además, no tenían una escuela en sí, solamente les enseñaban en su casa, ¿no? En sus casas. Como aprenden en casa. Como aprenden en casa, pero los papás les enseñaban exactamente a cómo cultivar, a cómo sembrar, a cómo cazar, a cómo criar animales, ¿no? Ese era el tipo de educación que les enseñaban en el pueblo. Ellos no iban a un colegio como los parientes del Inca, como la nobleza, no iban a... Como aprenden en casa, especial educación popular. Educación popular, ¿no? El pueblo se educaba en su casa por su mamá y por su papá, Benjamín. Su mamá y su papá, o los jefes de los ayllus, les enseñaban. Por eso, como un tipo de aprenden en casa, porque aprenden en su casa. Aprenden en su casa. Exactamente. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció la clase de hoy día? Bonito. Muy bien. Muy bien. Entonces nos vamos contentos después de haber estado casi hora con 10 minutos, una hora con 10 minutos con ustedes. El día de hoy hemos tenido casi dos sesiones de historia. No vamos a tener ciencia y ambiente hoy día. Ya yo voy a recuperar ciencia y ambiente. Y vamos a tener una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que dibujemos cuándo se aplicaba el amayuya, cuándo se aplicaba el amaqueya y cuándo se aplicaba el amasúa. Miss, yo sé cuál significa amasúa. No seas la ni amaqueya, no seas Jesús, y llama Yuya, no. Mentiroso. Amayuya significa no sea mentiroso. ¿Ok? Esa es la tarea por hoy día. Por hoy día hasta ahí nomás. Acuérdense que mañana es el día de la canción criolla. La institución va a preparar una actividad para mañana y se le va a mandar un comunicado, así que atentos a la plataforma, ¿ya? Mañana vamos a celebrar el Día de la Canción Criolla. Más tardecito vamos a enviar un comunicado, no le vamos a pedir gran cosa, ¿no? Ya el comunicado va por ponerse el polo de la selección peruana,
un foro vamos a tener una serie de películas que vamos a ver juntos. Por eso que por hoy día me retiro, dejo pendiente la clase de ciencia del ambiente y de razonamiento verbal. Por hoy día nada más. Por hoy día van a descansar un poco. ¿Ya? Cuídense mucho, no salgan de casa, lávense las manos, no salgan, por favor. Mañana va a haber clases, mañana va a haber clases. Mañana va a haber actividad por Día de la Canción Criolla. Vamos a hacer una actividad así como las Olimpiadas, pero bueno, con otras características. En la plataforma... Mi día de Olimpiada no me salió bien. Sí, hija, sí, me dijo tu mamá. Es que yo estaba en el carro y como es que había vomitado. Oh, ya, no, sí, no, esa parte está justificada, no hay problema. El día de ayer te he justificado, Brescia, ¿ya? Y por eso me quedé en la casa de mis primos. Aquí está. Ah, ok, están tus primos ahí, ¿no? Ya, entonces por hoy día, Hola, primos de Brescia. lo único que les pido, Brescia, no sé si habrás llevado tu cuaderno de historia para que vaya hasta... Ah, acuérdense, chicos, ojo, es importante seguir escribiendo, hay que seguir escribiendo, así que nada de imprimir. Por favor, a los papitos, a las mamitas que están ahí, se les pide que Una cosa, la clase, Miss. Una cosa. transcriban. Vamos a imprimir, pero solo vamos a pegar las imágenes y escribiremos. Los dibujitos. El Inca, cuando yo pongo el Inca así, ¿no? Para decorarles, ya, ese dibujito lo pueden pegar. Pero todos los mapas... Sí, pero yo no pego todos. Yo boto la basura en las escrituras y yo escribo con mi lápiz. Ya, exactamente. Eso es importante para ustedes, hijos. Es importante. Acuérdense que el próximo año es muy posible que tengamos 5 horas seguidas al día de clases virtuales. Ya, es muy posible que tengamos hasta julio 5 horas y ahí sí que tenemos que estar mucho más hábiles que ahora. Tenemos que salir adelante y no podemos dejar de educarnos. Es importante. Bueno, ahora sí nos vemos, hijos. Transcriban la clase y atentos a la plataforma. Ya, al modo. Chao. Nos vemos. Un Chao, abrazo. chao. Hola, chao. Chao, hijas. Chao, mi amor. Chao. Chao, Mateo. Globin,